les salve el conejo Taco que se ha recuperado de salud. He estado enfermo desde el martes, pero ya me encuentro mucho mejor y ya casi totalmente recuperado. Espero poder retomar el ritmo usual de videos cuanto antes. En estos 3 últimos episodios ha pasado de todo, desde Subaru y Crush contrayendo matrimonio para infiltrarse, hasta la revelación de un nuevo personaje que ayudará al grupo de Subaru, y de quien aún no sabemos su identidad. Pero de lejos lo más importante es la última revelación con respecto al parentesco sanguíneo entre Héctor, Pandora y Echidna. Todo esto a detalle en el video de hoy. Bienvenidos al análisis de los episodios 29, 30 y 31 del arco 10 de Re:Zero. Empecemos con el episodio 29, debo decir que en general, me gustó mucho este capítulo en específico. Por si no lo saben, este episodio nos cuenta un poco sobre cómo es que la influencia de Capella se ha extendido por todo el reino. Ya no solo la gente importante de la capital fue reemplazada, sino también gente que se encuentra fuera de ese lugar. Debo añadir que me gusta mucho la forma en cómo presentan el caso del Vizconde Morrow. Si bien todo se resume en que nos muestran el proceso de reemplazo, ya con esto nos damos una idea más exacta de qué es lo que pasa en todo el reino en este momento, y cómo es que si eres una persona común, lo mejor que puedes hacer para evitar ser un objetivo de Capella, no es solo no obstaculizarla ni a ella ni a sus peones, sino que también debes ser una figura con poder mediocre, así no ejerces tanta influencia en tu alrededor, ni ellos sienten la necesidad de controlarte. Y nada de esto me invento. Estos son los pensamientos que tiene el Vizconde tras ver a la misteriosa parejita de moda de la noche. Y hablando de la pareja, me da curiosidad saber si es que realmente Crush y Subaru se casaron para meterse en su rol de pareja. Para bien o para mal me imagino que sí pasó, y eso porque dudo mucho que en el plan de salvar a la nación, Russell deje que la operación quede al descubierto solo por no tener el registro oficial de casamiento. Y si me preguntan por cómo reaccionaría Emilia, estoy seguro que ella no pensaría mal de la situación. Claro, sé que ella reaccionó celosa cuando vio a Shaula ponerse acaramelada con Subaru, pero es diferente. A Shaula no la conocía de nada, mientras que Crush, ella es alguien con la cual ya tiene cierta familiaridad. Así que les aconsejo no esperar a una Emilia celosa ante la revelación de la boda de Crush y Subaru. Algo que me pareció una referencia interesante fueron los diálogos que usaron Crush y Subaru para hablar sobre los procesos de cambios. Básicamente dan un pequeño discurso, a fin de poder presentarse ante el Vizconde, un Vizconde que recordemos, ha sido reemplazado, y este reemplazo ha impulsado políticas de cambio, pero estas políticas no nacieron por una causa noble, sino por algo totalmente diferente. Es por eso que siento interesante leer los diálogos de esta parte, y lo es más cuando vemos a Crush dar su pensamiento sobre los cambios necesarios para la nación. Recordemos que ella quería romper el pacto con el dragón en su eventual gobierno, y más allá de que si tenga razón o no con romper el pacto con aquel ser. Me gusta cómo es que la obra en este momento hace que vuelva a dar un discurso parecido, haciendo que su personaje tenga coherencia. Encima, un momento que siento que mejora mucho más este episodio es cuando Crush habla sobre la fidelidad de los viejos vasallos. Déjenme darles algo de contexto rápido. Cuando el Vizconde Morrow fue reemplazado, algunos sirvientes antiguos se dieron cuenta de lo irregular y mantuvieron su distancia. Esto dificultaba la unificación de las tierras del Vizconde, y por eso planeó deshacerse de ellos, pero obviamente tal actitud no sería vista con buenos ojos por Crush, quien siempre fue una mujer digna y virtuosa. Ella no lo dejaría pasar más ahora que se ha peleado con el sirviente más importante de su familia. Es por eso que digo que el autor haya decidido que Crush sea la que dé reflexiones con relación a la situación del Vizconde impostor. Considero que eso fue un buen acierto. Ah, sí. Subaru también dio un breve discurso de cómo eran las cosas en su hogar natal, pero las palabras que dijo las sentí muy desconectadas, a diferencia de las que dijo Crush. Ojalá en la versión oficial hagan un pequeño cambio a su discurso para que tenga el mismo tono que el de Crush. Luego, cuando subyugan al conde, pasan unas discusiones interesantes, aunque menos importante como la que acabo de narrarles. Pasa una discusión entre Subaru y Salum sobre cómo tratar a los antiguos sirvientes que salvaron. La verdad me gustaría comentarles algo sobre esta conversación, pero no se me ocurre nada, así que lo ignoro. Igual les invito a leerlo. Pero lo que sí me llamó la atención es nuevamente el discurso que les da Crush a estos sirvientes que no saben dónde se encuentra su señor. Básicamente, ella les da un discurso inspirador, diciendo que deben seguir unidos y encargarse del territorio hasta que su señor vuelva, para que así, este tenga una tierra de la cual pueda seguir encargándose. Digo que este discurso me gustó porque Subaru señala cómo es de irónico que ella dé un discurso que fácilmente puede aplicarse a la situación de la candidata misma, quien ya hace 2 meses abandonó su cargo y vive en la clandestinidad. Después, otra escena igual de interesante es
protagonizada por Felix y Subaru. Verán debido a que Subaru genuinamente quería confirmar el bienestar de la persona que fue reemplazada, es decir, del vizconde original, hizo una jugada que a ojos de Russell era innecesaria y que ponía en riesgo la operación. Esto es mencionado por él, pero sus compañeros, como Crush, Rachins y Betty, sacan cara por él, como que al final la mención de su acción quedó en nada. Esto hizo que luego Felix mencionara que tiene celos como de consentido es Subaru. Recordemos que Felix y Subaru tienen su historia. Básicamente ambos son dos obsesionados por su candidata, pero mientras que Subaru ya aprendió a llevar ese lado suyo por su candidata, Felix todavía no logra hacer eso, pero ahora más que nunca que se peleó con Crush. Es seguro decir que en esta parte de la historia podrá pasar un proceso como el que pasó Subaru para afianzar su relación de amo y sirviente con su señora. Por ahora solo vemos a Felix reconociendo que tiene celos de Subaru. A ver qué saldrá en los siguientes capítulos de este volumen y de este arco. Después el episodio menciona cómo es que necesita ver a los demás miembros de su facción, pero lo curioso es que menciona a los demás como si fueran una especie de fármaco que su cuerpo necesita, y de hecho esa forma en cómo los menciona es una forma muy tierna y que quizás pronto le haga un short, pero por ahora sería todo el capítulo 29. Vayamos con el 30. Este episodio fue inesperado, no solo porque salió justo cuando terminaba de hacer el video del anime, sino también por las revelaciones importantes que trajo. Pero iniciemos. Al igual que el episodio anterior, Subaru y Salum vuelven a discutir, pero la obra vuelve a dejar en claro que a pesar de sus discusiones, eso no quita que sea su forma de llevarse bien. Pero no todos se pueden llevar bien a pesar de sus diferencias, ya que se aclara cómo ha evolucionado la relación entre Crush y Felix. Se dice que en estos 2 meses su relación sigue igual de tensa y eso que tuvieron ocasiones para arreglarse, pero simplemente aún no pasa el momento. Ojalá que cuando todo se arregle sea en un momento culmen del arco. También se vuelve a mencionar a Rachins, quien revela que es el que más ha estado apoyando a Russell con la planeación. Esto me gusta porque se confirma que Rachins es el que hace un papel parecido al que hacía Otto. Ahora que lo pienso, Rachins y Otto tienen un trasfondo parecido, ya saben, con eso de ser hijo de gente importante de su ciudad y que huyeron de casa por ciertos motivos. No sorprende que Tapei no dude en hacer que ambos desempeñen un rol parecido en sus respectivas facciones. Realmente espero que así como Rachins tuvo un papel genial en el primer combate de Feld contra Aldebarán, ahora Rachins tenga un momento mucho mejor en este arco. Después aparecería un nuevo informato, uno que curiosamente tiene de apodo Pink Rabbit. Sinceramente he visto a muchos decir que aquel informante era Ram, pero se me haría raro que ese fuese el caso, ya que ni Ram ni Emilia dieron indicios de haber estado en contacto con alguien más en la última vez que aparecieron. Así que personalmente elijo creer que el informante debe ser un nuevo personaje. Consideré a otros personajes que han salido que tienen el pelo rosado como una de las sirvientes de Feld, pero dudo mucho que ese sea el caso. Otro pedazo de información interesante es la que comparte Russell acerca de cómo es que Capella es la única que sabe quiénes son todos sus integrantes y que aísla la información entre sus hijos. ¿Por qué esto es relevante? Porque recordemos que hay 2 antiguas hijas de Capella que ya no trabajan para ella, me refiero a Meili y Elsa. En cuanto a Elsa, es obvio que nosotros sabemos que ella murió y por eso no siguió trabajando para Capella, pero los detalles de su muerte es algo que según yo recuerdo, no han sido de conocimiento general. Es decir, el público común no lo sabe, e incluso cuando se recompensó a Subaru, solo se le reconoció la subyugación de las grandes mabestias. ¿A qué quiero llegar con esto? Que veo posible que el grupo de Subaru use el nombre de Elsa en un punto posterior de la historia para tratar de sacar información, o por algo que la trama necesite, o puede que incluso revivan a Elsa con el spell que solo Felix sabe, y esta, de una forma u otra, termine ayudándolos con la excusa de que esto ayudará a Meili, alguien que como vimos en el anime, era alguien a quien Elsa tenía aprecio. Recuerden que esto solo sería posible aprovechando que Capella no comparte toda la información del estado de sus hijos entre sus mismos hijos, así que puede que los demás hijos amados piensen que Elsa anda ocupada con una misión larga. De todas formas, esto que dije ya siento que raya en lo fanfic, pero hey, de que la posibilidad está allí, lo está. Eso sí, no considero que puedan usar el nombre de Meili para los mismos fines, y eso porque en novelas secundarias posteriores a la 4ª temporada, ya se hizo pública la participación de la niña como miembro de la facción de Emilia, así que Capella y sus hijos ya deben saber de su existencia y traición. Después la narración vuelve a darnos otra pista de la conexión de Melty con Tiga. Llega un momento donde Subaru menciona su nombre y Melty se queda en blanco por unos segundos. Algunos creen que es porque en algún punto de su pasado, Gula le borró las memorias y por eso reacciona así, pero personalmente no creo que ese sea el caso, y eso porque ya vimos que en otro episodio, ella estuvo a punto de preguntarle a Subaru por él, pero no pudo hacerlo. Después viene la parte más interesante del episodio, la parte donde Russell le consulta a Subaru por si tiene una forma de contactar a Roswell,
ya que quiere consultar la información sobre el alma que una bruja poseía. La verdad, esa parte andaba sencilla de adivinar. La única bruja que dirigió muchas investigaciones es la bruja de la codicia, y si bien Subaru intenta dar una explicación a las distintas equidnas que conoció, no logra conectar todos los puntos. Gracias al arco 9 sabemos exactamente qué le pasó a Equidna. Para resumir, la equidna que conoció Betty y Roswell recibió el gen de la codicia al borde de su muerte, y fue eso lo que cambió su personalidad a la versión de ella que conocimos en el santuario. Es debido a que sabemos esto que no hice mucho caso a esta parte del episodio, donde solo era Subaru sacando sus teorías sobre Echidna, pero lo relevante vendría al final cuando se revela que pueden hallar información en la casa donde creció Betty. Pero lo más interesante es que la niña dice que para hallar ese lugar tienen que hacerlo desde cierta coordenada, exactamente desde el árbol de Flugel. Dejando de lado las revelaciones, debo admitir que me sigue llamando la atención cuánto es que Subaru sabe del idioma alemán. Digo esto porque, como ya debes saber, el nombre de la casa de Betty tiene un nombre alemán. Claro, quizás Equidna fue la que llamó su hogar de esa forma, pero tenemos constancia de que la bruja aprendió palabras extrañas de Flugel, así que es seguro decir que al final, el mismo Flugel fue quien directa o indirectamente nombró así esa casa. Acá entre nos, no logro recordar las conexiones de Subaru con el idioma alemán. La única que recuerdo es que Natsumi Schwartz es un nombre alemán, pero fuera de eso no recuerdo otro elemento. ¿Por qué es importante esto? Lo digo porque me da curiosidad saber qué tan versado es Subaru con ese idioma, ya que, hasta ahora no ha mostrado ser alguien tan versado, y si luego resultase que Flugel es un experto en alemán, pues ya tendríamos una gran diferencia con el protagonista, pero eso está por verse. Sin embargo, en lo que escribía esto salió el episodio 31 del arco 10, y junto a eso más cosas por comentar. Ahora en este momento Subaru recuerda lo que pensaba de Flugel desde que oyó de él por primera vez en este mundo. Primero recuerda cómo supo de él poco antes de la batalla contra la ballena blanca, y cómo es que escuchó de él durante los sucesos de la cuarta temporada. También recuerda cómo es que él aprendió algo de alemán porque buscaba conocer palabras que suenen cool. Pero otro error que comenta el protagonista es recordar a Hoshin, y pensar que él también es de su ciudad natal, por los extraños términos que usaba, cuando en realidad sabemos que Hoshin aprendió esas palabras extranjeras del mismo Flugel. Obviamente, Subaru no tiene forma alguna de saber de esto, pero me pregunto qué pensará cuando lo descubra. Después habría una interesante charla entre Subaru y Félix, quienes mencionan cómo es que no esperaban volver al árbol desde los sucesos de la primera temporada. Acá Félix menciona una cosa interesante, que lo intenta mantener como secreto, pero es muy probable que ya sepamos a qué se refiere. Habla sobre cómo es que ha actualizado su magia curativa para que la persona no muera aún si desea hacerlo. Esto lo sabemos porque fue su carta de triunfo en contra de Aldebarán en el arco pasado, pero lo que no sabía es que aparentemente esa magia que perfeccionó funcionará incluso en espíritus como Betty. Otra cosa que se menciona, y siento que se hace bien, es cómo es que Félix menciona brevemente que sabe que Subaru está que intenta ayudarle a él y a su antigua candidata para que se reconcilien, y solo le pide que se detenga. Esto me gusta, porque la subtrama de Félix se sigue preparando en paralelo a la historia. Al instante Félix se retira porque mira que Crush se acercaba. La candidata habla un rato con Subaru, y sin querer termina diciendo cosas parecidas a las que dijo Félix, representando de esta forma la cercanía que aún tiene con su antiguo sirviente. Luego Subaru le promete que las cosas saldrán bien, tal y como pasó en la primera temporada. Al llegar al lugar me gusta cómo se dice que todas las negociaciones para despejar el sitio recayó en Melty, y eso obviamente es por su habilidad que le permite influir en la gente. Lo más llamativo de esta parte es que nos aclaran una inseguridad que teníamos, debido a que el árbol fue destruido parcialmente. Se dudaba si es que aún podía usarse como nexo entre el hogar de Betty y el árbol, pero Betty aclara que el nexo depende de la base del árbol, y eso aún estaba en pie. Al instante se dice que se abre un portal que acorde a Betty no se cerrará por un buen rato. Solo digo que si un enemigo quiere hacer un movimiento ahora es el momento. También me gusta cómo es que Russell, para comprobar la seguridad del portal, primero mandó a uno de sus hombres a comprobar lo que había del otro lado, específicamente mandó a Salum. Esto me llama la atención, porque no sé si es que Salum estaba bromeando o algo así, pero él dijo que era alguien cuyo cuerpo y corazón no sentiría dolor si es que era herido. Eso se me hace raro, porque en el juego no tenía esas características, o puede que solo lo haya dicho de broma. También esto del portal me ayuda a darme cuenta de una posible respuesta para un misterio del arco 9. ¿Recuerdan que cuando Aldebarán salió del sello 4 siglos después se reencontró con Equidna en el santuario? La obra deja en claro que Aldebarán no fue al santuario para verla, sino que llegó a ese lugar a través de otra entrada, y ahora que se revela que Echidna tenía una entrada a su antiguo hogar, a través de un portal en específico, es seguro decir que Aldebarán usó lo mismo para reencontrarse con su antigua maestra. Esto deja abierto la pregunta, ¿qué lugar usó como punto medio para llegar al santuario? Una parte de mí quiere creer que llegó al santuario a través del árbol de Flugel, pero no me molestaría que luego se revele que hay otra entrada en otro lugar. Ya lo veremos.
Pero volviendo al presente, se dice cómo es que después de que entró Salum y confirmó que todo andaba bien, los demás le siguieron uno a uno, y así hasta que llegó el turno de Subaru, quien al entrar, se sorprendió por llegar a un castillo destruido, pero no destruido por el paso del tiempo sino por restos del ataque de algo o alguien. Y entonces pasaría la mayor revelación del arco 10 hasta ahora, una revelación que me causa gracia porque la misma Betty menciona que quizás debió decirlo más antes, pues resulta que Héctor y Pandora fueron los padres de Echidna. Sinceramente esta revelación da otra perspectiva sobre el encuentro que tuvo Echidna y Héctor en el flashback que salió en el santuario. Recuerdo que en su momento leer los diálogos que tuvieron en ese recuerdo daba mucho la vibra de que en el pasado hubo una especie de amor, pero me era difícil considerarlo a un amor de amantes, y ahora que el episodio de hoy revela que eran familia, entonces el amor que ambos tuvieron era uno familiar, y eso tiene más sentido. Esto me recuerda a que en el pasado el autor había comentado cosas relacionadas como que sus padres eran terribles personas, y ahora lo de los padres siendo terribles personas ya lo comprendemos. Parece que por ahora es seguro decir que el grupo de hace 400 años tuvo como enemigo a los padres de una de sus integrantes. Lo más curioso es que estos padres no iban en contra de Echidna en cuanto ésta se volvió bruja, sino que fueron en contra de ella, incluso cuando era una buena persona. E incluso cuando la bruja era una buena persona parece que ya renegaba de sus padres. Después de todo, en la novela de Shaula confirmamos que Pandora mandó a sus seguidores a atacarla. Esperemos pronto saber más detalles de esta familia disfuncional. Por último, otra cosa que también me sorprendió del episodio fue la revelación de que el lugar donde está el castillo de Echidna se encuentra en una dimensión diferente, uno donde no hay superficie, por lo que Betty advierte a todos de tener cuidado de no caer del lugar. Eso me hace confirmar que Aldebarán no sabía de la existencia de este lugar, ya que, de haberlo sabido, hubiera ido a esta coordenada a lanzar el orbe que contenía a Subaru en el arco 9, y en lo que grababa esto, el autor acaba de reescribir ciertas partes del episodio. No reescribió algo interesante, la verdad, solamente cambió ciertas descripciones, como que el castillo está en completa oscuridad y alumbraron el camino con magia de fuego. También se añadió una reacción de Subaru al escuchar el nombre de Héctor y Pandora, pero no es la gran cosa. Pero por tercera vez, en lo que escribía esto salió otro episodio, y realmente las cosas están complicadas para Subaru. Pero empecemos con esto. En este nuevo episodio se nos cuenta cómo es que el grupo llega al laboratorio privado de Echidna, un laboratorio que por cómo se describe es una delicia imaginárselo. También se comenta brevemente que crear dimensiones de bolsillo es posible, pero requiere mucho mana, y nos dejan al aire que Echidna podría si supliera el problema de mana. Quizás esto lo haya entendido mal, pero espero pronto tener la traducción. En cuanto al laboratorio, se dice que encontraron criaturas congeladas dentro de cristales. No es la descripción más exacta, y tampoco es que estén vivas, pero entenderán pronto. Resulta que Echidna sabía una forma de congelar el OD de las criaturas que capturaba. Las criaturas ya habían muerto, pero de cierta forma logró capturar un momento de ellos en vida, y los estudiaba en el laboratorio. De hecho se dice que habían peces, aves y mabestias congelados en el lugar, e incluso había una luz que permitía ver los interiores de cada ser. Aprovecho la ocasión para informar que en el mundo de Lugunica existen capibaras mabestia. Me gustaría que se haga mención a uno de ellos pronto, pero esto no era lo más interesante. Lo más interesante era el cuarto donde Echidna guardaba el resultado de sus investigaciones, un cuarto que según Betty ella tenía prohibido ingresar. Tras localizar el cuarto descubren documentos y libros de todo tipo desordenados en una sala que tenía el mismo tamaño que el comedor principal de la mansión Roswell. Realmente la bruja era alguien desordenada y recayó en los muchachos empezar a ordenar todo para elegir qué documentos llevar, mientras Russell, gracias a su poder que le permite distinguir el valor de las cosas, aceleró el proceso. Debo admitir que me dio curiosidad cómo es que el autor se tomó el tiempo de mencionar sobre unas investigaciones de Echidna con respecto a las flores. Sé que puede que sea solo un dato random, pero por lo general, a Tapei le gusta soltar esos detalles para que luego conecte con una revelación a posterior. Aunque déjenme tirar una pequeña predicción y decir que quizás la investigación sobre las flores le ayude a los protagonistas en su eventual lucha contra la gran serpiente. Recordemos que esa serpiente no es una serpiente exactamente, sino es algo como una especie de flor. ¿Acertaré? ¿Quién sabe? Después pasaría algo que me daría curiosidad. Betty revela sobre el regalo que recibió de su madre una vez y no pudo sacar debido al ataque que recibió el lugar por parte de Héctor, así que todos deciden ir a buscarlo con ella. Si bien ya sabemos que esto termina en una especie de trampa para Subaru quien acaba muriendo, me pregunto qué tipo de regalo le habrá dado Echidna a Betty en su momento. Me gustaría pensar que es un objeto muy poderoso, pero darle un objeto poderoso a la niña terminaría bufeando a Subaru, y el autor no hace mucho eso. Ojalá sea lo que sea que Betty perdió sea un bonito detalle para ella. En lo que van a buscar el regalo de Betty, se nos revela un poco sobre el pasado de Melty y Salum. Se dice cómo es que ellos no están seguros del vínculo que tenían. En el juego son hermanos, pero parece que acá lo olvidaron.
Recuerdo haber comentado en otro video cómo es que uno de los agregados de los últimos volúmenes de la novela ligera es una pequeña narración sobre el día en el que estos se conocieron, por así decirlo. Allí podemos ver cómo es que parece que Melty fue afectada por la autoridad de Gula, y quizás eso explique el por qué ellos dicen que no pueden recordar todo con claridad. No solo me da curiosidad por qué es que Tapei no confirma que son hermanos, sino que también parece que la autoridad de Gula, que los afectó, solo devoró una parte de sus recuerdos, ya que aún recordaban cosas de Capella. En fin, veremos qué pasa. Después pasaría la parte donde Subaru atraviesa unos escombros, pero al llegar al otro lado todos sus compañeros desaparecen, y por más que regresa a la sala previa, ellos ya no están. Después, el suelo bajo sus pies desaparecería y caería al vacío, y si bien intenta agarrarse de algo con su látigo, logra hacerlo, pero alguien corta su arma y así caería al vacío, donde moriría después de muchas horas producto del hambre, agotamiento, dolor y del desangramiento. Esa parte me dejó con muchas dudas, no solo quién fue el que cortó la soga, sino quién fue capaz de hacer desaparecer a todos los presentes. Por mi parte creo yo que la más sospechosa es Melty. Por lo general, es como que en este tipo de casos la menos probable se vuelve la más sospechosa. Pero da mucha curiosidad saber qué rayos pasó, que todos desaparecieron. Digo que me da mucha curiosidad esa parte porque aceptémoslo. Cualquiera pudo cortar la soga que sostenía a Subaru, pero no cualquiera puede hacer desaparecer a tantas personas a la vez. La única que podría sería Betty, pero Betty nunca traicionaría al protagonista. Así que por ahora, esperemos por respuestas. Pero eso fue todo por hoy. Actualmente no he subido mucho contenido, y eso porque aparte de mi enfermedad, ando preparando un video de 1 hora sobre una de las mejores novelas de Re:Zero, y si el video de Elsa les encantó, este les gustará más. Igual pronto acabando eso volveré a subir muchos shorts, pero por mientras, esperen un poco más. Recuerda que un like y un comentario ayuda a la recomendación de la plataforma, así que dime, ¿qué te pareció estos últimos episodios?